Qué bueno volver a estar aquí con ustedes un año después y qué rico volver a conversar con ustedes. Les voy a contar historias como de este año, que seguramente van a ser muchos capítulos. Tengo como todo atragantado, pasaron muchas cosas, muchos cambios en mi vida, muchos cambios en las empresas, muchos cambios en el entorno. En algún momento les hice una pregunta si hablábamos de los miedos o las angustias, de los distractores externos, de qué nos quita como el foco, y les cuento que todo pasó a la vez. Ha sido un año muy turbulento. Pero bueno, arranquemos por algún lado porque hay que arrancar. Voy a fumar un tabaquito con ustedes y a contarles historias que me han pasado. Arranquemos por un tema bien interesante, y esa es la pérdida de foco. Miren, yo creo que lo más teso que me pasó este año es la pérdida de foco. Hay una cosa que yo siempre he dicho, y en algún momento lo hablaba en algún podcast que les contaba, que perder el foco es muy fácil. ¿Por qué? Porque están los distractores y los miedos. La pérdida de foco es el momento más crítico que le puede pasar a uno como empresario. Eso me costó mucho dinero este año, mucho dinero, muchas dificultades, muchas peleas, muchos agarrones. Y dentro de todas esas historias, hace poquito me llamó un amigo y me decía, viste, ¿qué te pasa que estás tan perdido? Y yo le decía, ¿por dónde empiezo? Entonces me dijo, por donde quieras. Yo le dije, perfecto. Me perdí en el camino, me olvidé de muchas cosas, llegaron demasiados distractores, terminé interviniendo en lo que no era, y al final hasta me olvidé de mí mismo, y eso trajo mucho caos. Ese caos que trajo, le contaba yo a él, ese caos termina siendo una situación que lo único que le permite a uno es tratar de tomar otra vez como el control de todo. Pero la toma de control de todo implica que uno sea capaz de renunciar a todo lo que lo desenfocó, renunciar a todo lo que lo distrajo, renunciar y enfrentar a todo eso que le da miedo a uno, y definitivamente no dejar que las angustias lo arrastren. Eso cuando terminé de tomarme el café con él, me fui meditando mucho sobre todo lo que me ha pasado, y meditando llegué a dos conclusiones. El ser humano, cuando empieza a tener miedo, lo acompañan la angustia, ¿cierto? Entonces, como esa sensación de qué pasa, de qué hago, de qué debo hacer, de cómo debo actuar, de todo lo demás, y empieza uno a llenarse de un miedo, y el miedo es un motor, ¿cierto? Pero ese miedo luego se vuelve un pánico. Entonces, con todo lo que estaba pasando, hace 3 años y medio, yo, como estaba tan enfocado, dije, voy a montar una empresa en Estados Unidos, porque si se complicara Colombia, tengo como un túnel de escape y tengo mi mismo negocio en el exterior y me va a permitir hacer esto, y eso salió súper bien. Les cuento, esa empresa va súper bien, o sea, eso es una compañía que ya se atiende sola, y eso era mi enfoque en ese entonces, y salió bien. Pero de repente, el año pasado, empezaron una serie de distractores, y yo era, pero si pasa esto, entonces venga, hago aquí esto, y si pasa aquello, hago esto, aquí lo otro, y qué locura, porque me tocó en este año acordarme de toda mi historia. Y acordarme de toda mi historia son momentos muy difíciles, como cuando me tocaba tirar piñas, como cuando estaba chiquito y trabajando, como cuando no tuve una buena infancia porque de verdad no tenía amigos, por trabajar. Y con todo eso yo dije, marica, yo voy a volver a vivir eso, o sea, voy a volverme al principio. No, empecé a trabajar muy duro en esos miedos, empecé a trabajar muy duro en esas angustias, y empecé a llegar a muchas conclusiones. La primera que encontré es que volví a cometer un error que había cometido hace mucho tiempo, y fue empezar a intervenir dentro de los procesos de la empresa. O sea, terminé metiéndome a reconstruir un montón de cosas que estaban bien construidas, y siempre que uno relee algo, siempre que uno lo revisa 7 veces, hay la versión 8. ¿Por qué fue un error? Porque ya teníamos equipos que eran capaces de hacerlo. Y en medio de esas angustias uno cree que uno es el mejor para solucionar los problemas, y resulta que hay gente mejor que uno para solucionarlas. Segundo error, creer que porque yo era fundador de la empresa tengo la mejor versión de cómo se hacen las cosas. Ese es el peor que usted puede cometer. O sea, es como el ejercicio cuando uno va manejando y alguien le dice tenga cuidado, y uno dice, es que yo no sé manejar, ¿o qué? Es que simplemente alguien le dice tenga cuidado. Pero como uno es como tan poco inteligente, para no utilizar otra palabra,
pues simplemente uno dice, ¿yo por qué me voy a chocar si yo nunca me he chocado? ¿Cuándo me he chocado? Y empieza uno a renegar mientras que el otro dijo, tené cuidado que vas manejando y estás usando el celular. Pero uno es capaz de ponerse a pelear, entonces me puse a pelear con el conocimiento ajeno, sabiendo que me estaban trayendo mejores propuestas. También entendí que el ego de nosotros los empresarios hay veces es superior a la conciencia. Y ahí me di cuenta yo que nosotros realmente tenemos que estar muy, muy, muy pendientes de todo lo que viene en camino, porque lo que viene en camino son cosas muy potentes que no las vemos por estar distraídos. Entonces, yo pienso que en este momento de mi vida es un momento de mi vida de tanta conciencia que aparecieron cosas nuevas, que es lo que les quiero seguir contando.